las 7 iglesias del Apocalipsis. Y estamos hoy en la parte 2, Esmirna. Empezamos este estudio el martes hablando del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. La revelación de Jesucristo que fue entregada al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y estábamos viendo que en esa revelación inicia un mensaje para 7 iglesias en Asia. 7 iglesias que están ubicadas en Asia. Hablamos que el 7 nos habla de plenitud. Y que ese mensaje, a pesar de que era específicamente para esas iglesias, pues es un mensaje para la iglesia de Cristo. En esas 7 iglesias está representada la iglesia de Cristo. Y estuvimos hablando de que cada mensaje que se dio a las iglesias tiene una estructura. A esas 7 iglesias se les da un mensaje que tiene una estructura con 5 pasos. Y eso lo veremos y lo repetiremos en todas las enseñanzas. Primero, el Señor Jesucristo está dando una descripción de sí mismo. Se está presentando a la iglesia antes de dar el mensaje. Número 2, el Señor da un elogio, da una felicitación, un aplauso. Empieza a través de sus palabras a mostrarle a la iglesia lo que están haciendo bien, lo que le agrada, las buenas cosas que él observa en la iglesia. Luego, el Señor Jesucristo da una reprensión y a través de esa reprensión manifiesta lo que no le gusta, lo que no le agrada, lo que está mal en aquella congregación. Luego tiene una corrección con unas instrucciones de qué es lo que tiene que cambiar esa iglesia. Y por último, da una promesa. Esa es la estructura del mensaje que fue enviado a cada iglesia. En la mayoría de las iglesias están esos 5 pasos. Hoy vamos a ver la iglesia de Esmirna y quiero que leamos el texto que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. Gloria a Dios por ese mensaje, por esa palabra para la iglesia de Esmirna, para nosotros hoy. Antes de empezar a examinar el texto, debemos considerar algunos datos históricos con respecto a la iglesia de Esmirna para que nosotros podamos entender el contenido de este mensaje y por qué Dios está trayendo específicamente este mensaje a la iglesia. Esmirna era una ciudad excelentemente hermosa. Reclamaba ser la gloria de Asia, una de las ciudades más hermosas de Asia en aquel entonces. Esmirna no solamente era una ciudad hermosa, la gloria de Asia, sino que era una ciudad rica
y de grandeza comercial. Ojo con todos estos detalles. Ciudad hermosa, ciudad rica y de un comercio muy grande. Por otro lado, en el aspecto espiritual, Esmirna era una ciudad con mucha idolatría. Dice que Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades para construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Esmirna, dicen los datos históricos, era la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. Líder en el culto al emperador. Note todos esos detalles. Ciudad hermosa, ciudad rica, ciudad con mucho comercio, ciudad con gran idolatría, ciudad donde se adoraba al emperador César. Todo lo que las personas tenían que hacer, según la historia, era quemar una pizca de incienso y decir: César es Señor. Y así recibían su certificado de que estaban a paz con la adoración requerida. Y querían obligar a los cristianos a hacer esto, a quemar esa pizca de incienso y a declarar con sus labios que César era el Señor. Obviamente, los cristianos genuinos no estaban dispuestos a decir César es el Señor, porque Jesucristo es el Señor. Todo esto lo hemos sacado del comentario del diccionario Bart Berkeley. Y allí en medio de este escenario, de esta ciudad con estas características, se encontraba la iglesia de Esmirna, una iglesia muy pobre en medio de una ciudad muy rica, con mucho comercio, y una iglesia que está siendo perseguida y que está pasando por tribulación, que está pasando por muchas adversidades. Y en ese instante, en ese momento de la historia, viene el Señor con un mensaje, con una revelación que le es entregada al apóstol Pablo, donde dice en el versículo 8, vamos a leerlo de nuevo. Aquí está. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recordemos que al igual que en el mensaje pasado, el ángel de la iglesia se refiere al mensajero, a la persona encargada de la iglesia y que obviamente pues tendrá la responsabilidad de comunicar esto a la iglesia. Escribe, escribe. Es un mensaje de Dios. Este no era un mensaje del apóstol Pablo, era un mensaje del Señor Jesucristo para la iglesia. Y recordemos entonces que inicia la estructura del mensaje con una introducción. ¿Cómo se introduce esta vez el Señor? Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el que está hablando? Está hablando el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Vamos a leer ese versículo en otra versión del lenguaje un poco más sencillo. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. El primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vivo. El que estuvo muerto, pero ahora vivo, dice esto. Y notemos que lo primero que el Señor hace es darse una introducción, una descripción de quién está hablando, de quién es el mensaje. Y lo primero que dice es: yo soy el primero y el último. Mostrándose el Señor como la prioridad. Antes de mí, nada. Después de mí, nada ni nadie.
yo soy el primero, yo soy el último. También esto hace referencia a su carácter eterno, el gran yo soy, el eternamente presente Dios. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el postrero. Pero luego, antes de dar el mensaje, recordemos a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está perseguida, a una iglesia con gran tribulación, una iglesia pobre. El Señor quiere recordarles que están hablando con un Señor resucitado, con un Señor que ha salido victorioso de la muerte. Dice, yo soy el que estuve muerto, pero hoy vivo. Yo estoy vivo. Yo estoy vivo. El Señor quiere ser reconocido en la iglesia como un Dios vivo. Y esto es muy importante porque casi siempre se nos ha mostrado una imagen de un Jesucristo muerto. Por lo regular, cuando tú vas a una iglesia tradicional, ahí está la imagen de un Jesús muerto. Por lo regular, la gente tiene escapularios, imágenes de un Jesús muerto, de un Jesús que se ve derrotado. Pero a esta iglesia sufriente, a esta iglesia en tribulación, Él dice, quiero recordarles que yo soy el primero, yo soy el postrero y yo soy un Señor que estuve muerto, pero hoy vivo, soy un Señor vivo. Quiero que sepan que estoy vivo. Él quiere que la iglesia entienda que Él no está muerto, que Él está vivo. Porque cuando alguien está muerto, no puede sentir, no puede ver, no puede oír, no puede hablar, no puede moverse. Pero Él dice, yo estoy vivo. Y como estoy vivo, puedo ver, puedo escucharlos, puedo sentir, puedo hablarles, puedo moverme, yo puedo actuar porque soy un Cristo vivo. Tú tienes un Cristo vivo. Tu Cristo no se quedó en la muerte, no se quedó en el sepulcro. Él resucitó y Él vive por los siglos. Y al Él ser un Cristo vivo, Él quiere que la iglesia conozca que Él conoce, que Él sabe todo lo que está sucediendo en la iglesia. Recuerden que en el mensaje pasado Él se presentó como el que tiene las estrellas en la mano, los mensajeros, el que se mueve en la iglesia. Y después dice, el que se mueve en la iglesia dice esto, y lo digo porque yo me muevo. Ahora está diciendo el primero, el postrer, el que vivo, y porque vivo sé, y porque vivo digo esto. Luego de que él hace una introducción, una descripción de quién está hablando, de quién es el que envía el mensaje, el Señor trae un elogio sobre la iglesia de Esmirna. Vamos a verlo ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiero que leamos ese versículo en una versión un poco más sencilla. Dios habla hoy. Dice, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás.
Entonces, note usted que ahí hay unas palabras para resaltar. El Señor conoce las obras, la tribulación, la pobreza, los sufrimientos, la blasfemia, lo que están hablando mal de ellos. Note usted de que el Señor empieza el mensaje después de la descripción diciendo, yo conozco. Yo conozco porque estoy vivo, porque soy el primero, porque soy el postrero. Yo conozco por lo que estás pasando, iglesia. Yo conozco tu aflicción, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco tu pobreza, yo conozco tu tribulación, yo conozco esos chismes, esa blasfemia, eso que hablan mal de ti, yo conozco por lo que estás pasando. Porque muy a menudo pensamos en medio de nuestro sufrimiento, recuerde que este es un mensaje a una iglesia sufriente, a una iglesia con tribulación, a una iglesia perseguida. Y en medio de nuestra persecución, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestras desgracias, nuestros dilemas, por lo regular pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no está mirando, que Dios no le importa. Y lo primero que el Señor quiere resaltar es, yo conozco por lo que estás pasando. Y ese es un mensaje para la iglesia de Esmirna, pero también es un mensaje para una persona que nos está viendo hoy y que posiblemente esté pasando por una enfermedad, por tremendas situaciones o dificultades debidas a esta pandemia que estamos enfrentando. Quizás te has quedado sin trabajo, quizás estás pobre, te has quedado sin recursos o tienes muchas deudas o estás enfermo o estás pasando por una angustia, por un problema familiar, por un divorcio, por la pérdida de un familiar, por lo que sea que estés pasando. El Señor dice, yo estoy vivo, yo sé, yo conozco por lo que estás pasando. Eso le dice a la iglesia de Esmirna y es un mensaje para nosotros hoy. Ahora, dice, conozco tus obras, lo que tú haces, iglesia. Lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos para Él, nuestro servicio, nuestro trabajo en el Señor. Pero dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu sufrimiento. Ellos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. Dice ahí la blasfemia o lo que hablan mal. Tal parece que había una persecución de una comunidad de judíos en Esmirna, que obviamente les estaban haciendo pasar por dificultad a los cristianos. Los estaban persiguiendo, le estaban hablando mal de ellos, se estaban oponiendo a su actividad como iglesia. Ahora, no solamente estaban perseguidos, estaban siendo objeto de difamación, de chismes, de murmuración, de blasfemias, sino que dice el Señor, yo conozco tu pobreza. Recuerden que Esmirna era una ciudad próspera, pero los cristianos allí estaban en pobreza, estaban en escasez. Según la historia, los cristianos en Esmirna habían sido despojados, algunos eran asaltados, algunos eran despedidos injustamente de sus trabajos. Había una gran persecución contra los cristianos y los cristianos allí en esa ciudad estaban pobres. Pero a pesar de que ellos están con sufrimiento, con tribulación, están siendo difamados, calumniados, están hablando blasfemias de ellos y ellos están pobres, el Señor les dice, pero ustedes son ricos. Ustedes son ricos. Y este es el elogio del Señor para la iglesia de Esmirna. Dice, ustedes, aunque la gente los vea a ustedes como unos pobres,
ustedes son ricos. Es decir, Jesús los miró a través de las circunstancias que ellos estaban viviendo y les dijo, ustedes tienen la verdadera riqueza. Y obviamente estaba hablando de su riqueza espiritual. Lucas capítulo 12, versículo 21, cuando el Señor está confrontando al pueblo y diciendo que la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posea, dice Lucas capítulo 12, versículo 21, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Este es un necio. Alguien que quizás tiene riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es a través de este versículo que nos damos cuenta lo que el Señor está observando, está elogiando, está felicitando, está diciendo, yo veo en ustedes que a pesar de que hay una pobreza material, ustedes tienen una gran riqueza espiritual. Y obviamente si Jesús los consideraba a ellos ricos, ellos eran ricos. Quizás, recuerden que Esmirna era una ciudad rica de gran comercio y la gente los veía a ellos como los pobres cristianos, los cristianos arruinados, arrancados, pobres, que no tienen trabajo, que han sido robados, que están en pobreza. Así los veía la gente, pero Dios los veía ricos. Y lo importante realmente es cómo nos está viendo el Señor a nosotros. Quizás tú eres una persona que no tengas riqueza material, oro, plata, riqueza económica, y que otras personas te puedan menospreciar. Pero aquí lo importante del asunto es cómo te ve Dios. O por el contrario, tú puedas ser una persona muy próspera, con mucho dinero, pero la pregunta es si tú además de eso, que el Señor le llama añadidura, si tú eres una persona rica espiritualmente. Por ese entonces la mayoría de los discípulos estaban en esa condición. Y esto me hace recordar al apóstol Pedro, que fue con Juan al templo y había un hombre pidiendo limosna y les pidió a ellos dinero cuando ellos estaban entrando. Y Pedro le respondió, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Wow, este hombre no tenía oro, no tenía plata, pero tenía algo que la plata no podía hacer. Levantar a un paralítico, levantar a un enfermo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Tú puedes comprar una cama, pero no el sueño. Tú puedes comprar medicamentos, pero no puedes comprar la salud. Puedes comprar libros, pero no puedes comprar inteligencia. Puedes comprar una mujer, pero no el amor verdadero de una persona, una esposa. Puedes comprar una casa, pero no el calor y la paz de un hogar. Puedes comprar un crucifijo, pero no puedes comprar un salvador. Puedes comprar un lugar en el cementerio, pero no puedes comprar un lugar en el cielo. Para esas otras cosas que no puedes comprar, tú necesitas riqueza espiritual. Y Dios está elogiando a la iglesia de Esmirna porque le dice, ustedes, yo conozco su tribulación, su persecución, conozco las dificultades, las blasfemias, cómo los tratan, cómo los persiguen, su pobreza, pero ustedes son ricos. Ustedes son ricos. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia rica del Señor? Esa iglesia rica, rica. Rica en lo que tenía Pedro, en fe. Rica
en amor, en los frutos del Espíritu Santo, etc. Entonces, recordemos que hay una estructura para los mensajes, una descripción de Cristo, un elogio, una reprensión, una corrección y una promesa. Pero fíjate que esta iglesia en particular, la iglesia de Esmirna, a diferencia de las otras iglesias, Jesucristo no les da una reprensión. Jesucristo no tiene nada que corregirles. Tal parece que todo lo que era esta iglesia le agradaba a Dios. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia que el Señor mira y que dice es una iglesia irreprensible? Esa es la palabra que describe a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una iglesia irreprensible, era una iglesia irreprochable, era una iglesia donde el Señor no tenía regaño, donde no tenía crítica, donde no tenía nada que reprender, donde no tenía nada que lo estuviera enojando, desagradando, porque si lo hubiera tenido, tú sabes por medio de los otros mensajes de las otras iglesias que Él se lo dice. Pero qué tremendo esta iglesia, que esta iglesia, a pesar de la tribulación, de la persecución, de la blasfemia, de la difamación, de la pobreza, es una iglesia irreprensible, una iglesia irreprochable, una iglesia donde Jesús no tiene corrección. Así que esta iglesia altera el mensaje que el Señor por lo regular le dio a las otras iglesias. La iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, una iglesia pobre para la gente, pero rica para Dios, y una iglesia irreprochable. ¡Wow! Un aplauso para Esmirna. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces el mensaje para esta iglesia no tiene reprensión ni corrección, pero el Señor cambia un poco el mensaje, a diferencia de las otras iglesias, la que hemos visto y las que vamos a ver. El Señor les da una advertencia. Les advierte algo que viene para la iglesia a la cual Él está dándoles este mensaje a Esmirna. Esa advertencia la encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde el Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Ojo, no temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Mira lo que el Señor les está anunciando, les está advirtiendo. Para que ustedes sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Wow, qué tremendo mensaje. Vamos a leerlo en otra versión, la nueva traducción, la nueva versión internacional. Dice el Señor: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Ojo, a una iglesia de hecho que ya venía sufriendo, le dice: no tengas miedo, no temas lo que estás por sufrir. Te advierto, hay una advertencia, que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel. El diablo. Para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el Señor les está anunciando sufrimiento, prueba, persecución. Les está advirtiendo esas 3 palabras, que ellos tendrán que sufrir, ser probados y ser perseguidos durante un tiempo específico. Ahora, quiero adelantar esto. Aquí dice durante 10 días,
Y por lo regular pensamos que, bueno, es poquito tiempo, pero esos 10 días, algunos teólogos lo muestran como un número simbólico que podía representar 10 años. Algunos teólogos afirman que podría representar 10 gobernantes, por un periodo de 10 gobernantes. Esto podrían ser 10 años o mucho tiempo, pero simplemente lo que nos deja ver es que ellos iban a sufrir, a ser probados y a ser perseguidos por un tiempo determinado. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Así que esto es impresionante porque no es un mensaje como el que quizás nosotros estamos esperando hoy en día. El Señor no le está dando a Esmirna una charla motivacional, un mensaje de ánimo, como el que todos nosotros queremos recibir. Cómo ser exitosos, cómo mejorar, cómo lograr esto. Los 3 pasos de la riqueza. No, no, no. El Señor no les está dando una charla motivacional. Él no les está diciendo, lo mejor está por venir. Al contrario, les está diciendo, lo peor está por venir. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque eso no es lo que queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar lo mejor está por venir, pero el Señor viene y les dice, ojo, porque yo conozco lo que ustedes están pasando, su tribulación, su sufrimiento, su persecución, la blasfemia, todo lo que están pasando, su pobreza, pero les anuncio que van a tener que sufrir más, van a ser probados. El diablo los va a perseguir. Qué tremendo esto. Y lo primero que les dice el Señor es, ojo, les dice, no temas, no temas lo que ha de venir, no temas lo que ha de venir, no temas lo que ha de venir. En medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos de gran adversidad, el Señor dice, no temas, porque vienen cosas tremendas. Fíjate que estamos viviendo nosotros tiempos difíciles, así como la iglesia de Esmirna. Quizás no en la misma área, pero toda la humanidad ahora mismo estamos pasando por un tiempo difícil, un tiempo de pandemia. ¿Cuándo habíamos visto las iglesias cerradas? Miles de personas muriendo todos los días, enfermedad, caos. Caos en la economía, caos en el gobierno, grandes cambios, cosas raras, comentarios nuevos, anuncio de muchas cosas que nos confunden. Y cuando estábamos terminando el año 2020, pensamos, se acabó el año 2020, esto quedó atrás. Pero hemos empezado el año 2021 y nos hemos dado cuenta que esto no quedó atrás, que esto cada día, al contrario, se ha puesto peor y se pone peor. Están volviendo a cerrar los lugares, las naciones, las iglesias. Se anuncia de que las vacunas, que si sí, que si no, que no sirven, que hay una nueva cepa, que hay una nueva mutación. Se anuncian inclusive nuevos virus, cosas tremendas en la economía. Y tal parece que las cosas, en vez de mejorar, están empeorando. Y eso no es lo que queremos escuchar, porque lo que queremos escuchar es que todo va a estar bien y lo mejor está por venir. Pero el Señor dice, no temas lo que ha de venir. Quizás la solución no llegue mañana o pasado, quizás puedan venir cosas aún peores, pero el Señor dice a la iglesia, yo soy el primero, yo soy el postrer, estuve muerto, pero soy un Dios vivo, yo conozco por lo que han pasado, por lo que están pasando, conozco que te quedaste sin trabajo, conozco que estás enfermo, conozco que perdiste familiares, conozco cómo estás, conozco la situación de la iglesia y te digo,
no temas, no temas a lo que ha de venir. Y el Señor anuncia, por lo menos en el caso de la iglesia de Esmirna, que vienen cosas difíciles. Les habló de sufrimiento, les habló de persecución, les habló de prueba. Qué tremendo esto. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos o que nos hacemos es, ¿más sufrimiento? Pastor, pero ¿por qué estás sufriendo? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué están sufriendo si son una buena iglesia? ¿Por qué están sufriendo si el Señor ni siquiera tiene reparos para esa iglesia? ¿Por qué está sufriendo si no hay nada que corregir? ¿Por qué están sufriendo si el Señor mismo dice que son una iglesia rica? Parece una contradicción. ¿Por qué sufrimos si amamos a Dios? ¿Por qué sufrimos si estamos haciendo las cosas bien? ¿Por qué sufrimos? Y esto nos deja entender de que el hecho de que tú estés sufriendo no significa de que tú estás mal. Obviamente entendemos de que el pecado trae sufrimiento, el pecado trae el dolor, pero no siempre se sufre por causa del pecado. Esta es una iglesia que no está en pecado. Y te vas a dar cuenta en los mensajes que vamos a ver más adelante que habían iglesias que estaban con cosas, con todos unos errores, con muchas fallas y les estaba yendo bien. Y esta iglesia donde el Señor dice, están ricas, ustedes son sufridos, gente tan tremenda, y están siendo afligidos con la adversidad, con la prueba, con la tribulación. ¿Por qué sufrimos si estamos haciendo las cosas bien? Eso es una pregunta que tienen muchas personas. La pregunta que tiene alguien que quizás le han diagnosticado un cáncer, una enfermedad, y dice, pero ¿por qué si yo amo a Dios, si yo le sirvo al Señor? O has tenido un tipo de aflicción en casa y dices, pero ¿por qué? Y yo quiero que miremos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, por lo menos las razones del sufrimiento de esta iglesia. Hay dos razones que el Señor está dando en este mensaje de la iglesia de Esmirna. Primero, les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y aquí es donde está la palabra clave. Ser probados. Ser probados. Y nosotros a través de esto entendemos de que muchas veces la iglesia debe ser probada. De que muchas veces nosotros como hijos de Dios somos probados. Aunque no nos guste, algunos hasta no están de acuerdo. Recuerdo que una vez alguien me escribió diciendo que eso no era bíblico, que no era verdad, que porque Dios no probaba a sus hijos. No ha leído la Biblia el que diga tal cosa. Porque la Biblia nos muestra que la prueba es necesaria y que Dios ha probado a su iglesia, ha probado a su pueblo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y somos probados. Miremos, por ejemplo, lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note usted que el apóstol Pedro nos está hablando de que muchas veces, de manera temporal, no por siempre, las pruebas son siempre temporales, de manera temporal es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Ahí está la respuesta. Para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego y la fe también debe ser probada. Esa prueba resulte en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que la prueba es en medio de la prueba que realmente aflora y sale a la luz lo que hay. Si el oro es oro o no es, el fuego lo demuestra. Si el cristiano realmente es cristiano o no. Si amamos a Dios o no lo amamos. Si somos fieles o no somos fieles. Si somos una iglesia rica o no lo somos. Eso se demuestra, es a través de la prueba. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. El Señor está hablando a su pueblo y les está diciendo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Aquí no está diciendo que es el diablo el que los llevó por el desierto. Dice, donde tu Dios Jehová te ha traído estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea que la Biblia nos muestra que es a través de la prueba y de la aflicción donde Dios conoce lo que realmente hay en nuestro corazón. Y Dios les estaba diciendo que ellos iban a ser probados y que esa prueba demostraría al mundo, a nosotros, a ellos mismos, de que eran una iglesia realmente rica. Aunque todos los demás los veían en sufrimiento, en aflicción, en pobreza, Dios los estaba viendo como una iglesia rica, porque era una iglesia que estaba siendo probada y había resultado fina para Dios. Una iglesia rica. Así que una de las razones del sufrimiento es la prueba. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17, por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Eso es lo que nos encanta que nos hablen. Y lo que nos gusta hablar de las bendiciones que recibimos por ser hijos de Dios. Y a mí me gustan las bendiciones, a todos nos gustan las bendiciones. Pero el versículo no dice solamente, por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Note lo que sigue diciendo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Nos gustan las bendiciones, pero esta parte del mensaje del sufrir con Él para compartir su gloria es algo que no nos gusta. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O pensamos que el coronavirus solamente le da a los impíos o a los pecadores, a los cristianos también. En el mundo hay aflicciones, en el mundo hay dolor, en el mundo hay injusticias, en el mundo hay sufrimiento. Y la Biblia no es un libro que solamente nos habla de bendiciones, también nos habla de la prueba y de la necesidad de tener la firmeza para vencer las pruebas y permanecer como un oro precioso delante del Señor. Ahora, no solamente muestra este mensaje a Esmirna que la razón del sufrimiento, por lo menos en esta iglesia, no era el pecado, sino un tiempo de prueba, sino que también nos muestra otra razón de sufrimiento, y ahí está, es la persecución del enemigo. Note usted que dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Pero les está anunciando que esa
sufrimiento, que esa persecución, que esa aflicción en la cárcel tenía un nombre, una razón: el diablo. El diablo. Porque el diablo quiere destruir a la iglesia. La Biblia lo muestra como un ladrón que vino para robar, matar, destruir, para mentir, para engañar, para dañar. Y el enemigo quiere, a través de la persecución, destruirte, desanimarte, alejarte de Dios, apartarte de Dios, destruir la iglesia, menguar la iglesia. Y esto no solamente lo vemos nosotros con la iglesia de Esmirna. Esto, por ejemplo, lo vemos nosotros en la Biblia. Leamos un versículo importante y relacionado. En Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, le está hablando a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El enemigo los quiere sacudir como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. No falte tu fe, porque te viene una sacudida brava. Y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, note usted que al igual que la iglesia de Esmirna se le advierte una persecución del enemigo, a Pedro se le está advirtiendo también una gran sacudida, una gran zarandeada del diablo que le iba a venir. Porque el enemigo, una de las razones del sufrimiento, de la aflicción y de la persecución que nosotros tenemos, vienen como parte o vienen de parte de un ser espiritual de maldad llamado Satanás. También vemos que no solamente esto le sucedió a la iglesia de Esmirna, a Pedro. Pensemos en Job. La Biblia dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que no había hecho nada malo, y sin embargo le vino un sufrimiento terrible: muerte, enfermedad, pérdida, cosas terribles le vinieron que no venían de parte de Dios. Era una persecución del enemigo para destruir su fe, para atacar su integridad. Así que fíjese usted todo lo que estamos viendo hoy. Un mensaje de parte del Señor, diferente al de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Es un mensaje para una iglesia sufriente, una iglesia atribulada, una iglesia pobre, una iglesia perseguida, una iglesia blasfemada, una iglesia que ha sido atacada. Pero que Dios dice: eres una iglesia rica. Que Dios dice: no temas. No temas, porque yo conozco lo que está pasando. Dios no es ajeno a su sufrimiento, a su pobreza, a su dolor. Es una iglesia donde Dios dice: estoy vivo, yo estoy escuchando, estoy viendo, estoy sintiendo por lo que tú estás pasando. Pero es una iglesia que, a pesar de que es una iglesia irreprochable, el Señor les está anunciando no un mensaje cómodo, sino un mensaje más bien incómodo. Viene más sufrimiento, viene prueba, van a ser probados, van a tener un tiempo de aflicción. Es temporal, es temporal. El enemigo está persiguiendo, el enemigo ha pedido a la iglesia. Y hay cosas que vienen difíciles, pero el Señor dice: no teman. Ahora, después de decirles esto, darles esta advertencia, quiero que leamos de nuevo el versículo 10, que está allí en Apocalipsis 2. Le dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Pero el Señor, después de darles esta advertencia, les dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Este es el mensaje de Dios
para la iglesia de Esmirna, para la iglesia que sufre. Y es un mensaje para nosotros hoy en día, donde el Señor dice, yo sé lo que está pasando en el mundo, yo soy un Dios vivo, no creas que estoy muerto porque estás sufriendo, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé la pérdida que has tenido, yo sé que estás enfermo, yo sé lo que está pasando, yo sé que las iglesias están con dificultad, yo sé que la economía está en dificultad, yo sé lo que está pasando, sé lo que has sufrido, sé lo que sufres. Y el Señor dice, no tengas miedo, porque posiblemente vengan cosas más difíciles. El enemigo ha descendido a la tierra furioso, sabiendo que le queda poco tiempo, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12. Pero el Señor te dice en medio de tus sufrimientos, de tu dolor, de tu enfermedad, desea lo que sea que estés pasando, el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Porque en medio de la dificultad, lo que posiblemente nosotros queremos como iglesia es quejarnos como cristianos, en medio de la dificultad, en medio de la blasfemia, en medio del chisme, de la murmuración, de la persecución, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del luto, queremos quejarnos. Muchas veces nos sentimos tentados a dudar. Esas son como las reacciones básicas que nosotros tenemos frente al sufrimiento. Quejarnos, dudar. Si existe Dios, ¿será Dios todopoderoso? ¿Es Dios real? ¿Dios me ve? ¿Se olvidó Dios de mí? Eso es lo que viene muchas veces en medio del dolor, del sufrimiento. O queremos desanimarnos. Muchas personas retroceden. Muchas personas terminan apartándose. Muchas personas terminan perdiendo la fe. Pero a una iglesia que está sufriendo, el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Job, en medio del sufrimiento, lo que hizo fue adorar. A Pedro se le dijo, he orado para que tu fe no falte, que no te falte la fe. Y a la iglesia de Esmirna se le dice, sé fiel hasta la muerte. Esto nos hace ver que en la Biblia lo que Dios quiere como respuesta en nosotros en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la oposición, lo que espera Dios en nosotros es adoración. Lo que espera Dios en medio de nosotros es que nuestra fe no falte, y lo que espera Dios es que seamos fieles hasta la muerte. Dios te dice hoy, yo sé lo que estás pasando, pero te digo, sé fiel hasta la muerte. Y la palabra fiel significa alguien que permanece, alguien que no abandona, alguien que no desiste, alguien que no renuncia. Eso es lo que te está diciendo el Señor, lo que me está diciendo el Señor a través de este mensaje que recordemos, a pesar de que era un mensaje para las iglesias de Asia, esas 7 iglesias representan la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor muchas veces puede pasar por tribulación, por persecución, por angustia, por situaciones difíciles. Y el mensaje del Señor es, sé fiel, permanece. Yo sé que no te han salido los negocios, las cosas no han salido como esperabas. No has visto resultados en lo que estás haciendo. No has visto la respuesta, pero el Señor te dice, sé fiel, permanece, no renuncies, no desistas, no te rindas, permanece, sé fiel hasta el fin, sé fiel hasta la muerte. Wow, qué mensaje, ¿verdad? Para la iglesia de Esmirna. Recordemos un poco la estructura del mensaje de las 7 iglesias. Aunque no lo estamos viendo aquí, usted podrá constatar en las siguientes predicaciones que así es la estructura. Una descripción, un halago, un elogio,
una reprensión, una corrección y una promesa. Esta iglesia se les da una descripción de Jesucristo. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivo. Se les da un elogio. Ustedes son ricos, ricos. Ustedes son una iglesia rica, aunque el mundo los vea pobres. Yo los veo ricos. Aquí se cambia un poco el mensaje porque no hay reprensión, no hay crítica, no hay censura, no hay corrección, pero hay una advertencia, y es una advertencia donde el Señor dice: no temas, vienen cosas difíciles, son temporales, el enemigo se levantará, los perseguirá, viene tribulación, vienen cosas tenaces en el mundo, no teman, no teman lo que van a padecer, sean fieles hasta el fin. Pero luego retoma la estructura del mensaje el Señor Jesucristo y les da una promesa. Ahora, como esta iglesia es una iglesia probada en persecución, en dificultad, el Señor les da una doble promesa. Qué tremendo. Miremos esa doble promesa en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Se le está dando una promesa a esa iglesia que sufre, a esa iglesia perseguida, a esa iglesia en tribulación. Sé fiel, permanece en la carrera, porque yo te daré la corona de la vida. Habían dos tipos de corona que se conocían en aquel entonces: las coronas de los reyes, pero no es esa corona a la que se está refiriendo aquí en esta referencia bíblica. Y se conocían las coronas de los que practicaban las olimpiadas, los que practicaban las carreras, de los deportistas. A esos que ganaban una carrera se les daba un premio que era una corona que se marchitaba, pero era un premio por el esfuerzo. Y el Señor está diciéndole a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré una corona, un premio, una corona de vida, la corona de la vida para la iglesia que sufre, para la iglesia que es fiel, que permanece, que no renuncia, que no desiste, que no abandona, que no retrocede, que no se aparta, que permanece. Dice: yo les daré la corona de la vida. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero esa corona de vida. Y luego les da la otra promesa que está en el versículo siguiente, en Apocalipsis 2:11, para terminar ya. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, note que hay doble premio. Recibirás la corona de la vida y no tendrás que ser afectado por la segunda muerte. Vida, muerte. Vida, muerte. Premio, vida. Segundo premio, no afectación. No tendrás que sufrir la segunda muerte. Ahora, ¿qué es la segunda muerte? Vamos a verlo antes de terminar.
La segunda muerte, no segunda muerte, porque hay algunas personas que obviamente vemos la muerte como algo muy terrible. La muerte, de hecho, es algo que vemos desastroso. Algunas personas dicen hay solución para todo menos para la muerte. Algunos piensan que la muerte es lo peor que le puede pasar a una persona, pero según la Biblia, lo que nos muestra la palabra del Señor es que lo peor que le puede pasar a una persona no es la primera muerte, sino la segunda muerte, la segunda muerte, la segunda muerte. Hay una frase que yo quiero mostrarles aquí. Quiero que usted la escriba y la resalte. Esta frase es muy poderosa. Dice, el que nace una sola vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. Qué tremendo esto. Grábese eso, que ya se lo voy a explicar. El que nace una sola vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. Todos los seres humanos nacemos una vez. Todos los seres humanos morimos una vez. Pero no todos los seres humanos nacen dos veces. Y no todos los seres humanos morirán dos veces. Hay que explicar esto. ¿Por qué? Puede que alguna persona sea nueva en la fe, no lo entienda. Todos, según la Biblia, hemos nacido humanamente de nuestros padres físicos que nos dieron este cuerpo. Ese es el nacimiento natural. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Todas las personas. Tú pudiste haber nacido en una iglesia de padres cristianos, de familia cristiana, en un ambiente cristiano, pero todos tenemos que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Eso está en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que el Señor lo vuelve a repetir y dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para que una persona algún día pueda decir que va a llegar al cielo, a la vida eterna, a ver a Dios, esa persona tiene que nacer de nuevo. O sea, nacer por segunda vez. Todos nacimos de nuestros padres en un nacimiento humano, pero ahora tenemos que tener un nacimiento espiritual, hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que recibir a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados y nacer de Dios, tener un nuevo comienzo. Cuando nosotros nacemos dos veces, vamos a morir solo una vez. Vamos a morir, este cuerpo va a morir y vamos a entrar en la vida eterna. Pero cuando una persona aquí en la tierra solamente nació una vez, es decir, nunca tuvo un encuentro con Jesús, nunca se arrepintió, nunca le entregó su vida a Cristo, no recibió a Jesús en su vida, porque dice la Biblia, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. Así que la persona que no nació de nuevo va a tener que morir dos veces. La muerte primera, que todos la entendemos porque la hemos visto en los funerales. Algunos han perdido seres queridos y saben lo que es la primera muerte. Pero la Biblia nos habla de una segunda muerte que está allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la promesa para Esmirna. ¿Cuál es la segunda muerte? Apocalipsis 20:11. Aquí está hablando del juicio de Dios, porque todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, porque todos seremos juzgados. Dice, y vi un gran trono blanco. Eso fue lo que vio el apóstol Juan más adelante, después del mensaje a las iglesias. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, o sea, los que murieron la primera vez. Esto nos hace ver que todas las personas que han muerto algún día tendrán que estar de pie ante Dios. Tendremos que dar cuenta ante Dios. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. La Biblia nos dice que hay unos libros en el cielo. Tenemos una predicación en nuestro canal que se llama Libros en el Cielo. Usted puede ver cuáles son esos libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Libro de la vida. El libro de la vida. Este es el libro más importante que existe. Y fueron juzgados los muertos, aquellos que murieron una vez, por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, todo está escrito, amigo, amiga. Todo está escrito. Todos fueron juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, los que murieron en el mar. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Si usted quiere entender la muerte y el Hades, puede buscar una predicación nuestra que se llama ¿Qué pasa cuando una persona muere? Para que usted entienda más sobre la muerte y el Hades. Entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La muerte segunda tiene que ver con todo aquello que es lanzado al lago de fuego. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí no se trata de tu religión, de qué religión eres, sino que aquí se trata de si tú estás inscrito en el libro de la vida o no. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otros lo conocemos como el infierno. Es real, existe, la Biblia lo menciona y le llama la segunda muerte. Y dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, ¿quiénes serán lanzados allí? Pero los cobardes, los incrédulos, los que nunca quisieron creer, los abominables, los que hicieron cosas abominables, los homicidas, los fornicarios, los de que cometieron inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras, los que adoraron ídolos o tuvieron ídolos en su corazón, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la muerte segunda. Yo creo que eso está muy claro ahí. Está muy claro lo que la Biblia muestra, la muerte segunda. Todos seremos juzgados por Dios conforme a nuestras obras. Hay libros en el cielo con todas nuestras obras escritas según la palabra. Hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida. Y tú y yo tenemos que estar escritos ahí. Y solamente están escritos en ese libro los que han nacido 2 veces. Los que han nacido de nuevo. Los que han tenido un encuentro con Cristo. Aquí no me hables de religión.
que yo soy de tal religión. Aquí no nos habla de religión, aquí nos habla de nacer de nuevo, de estar escrito en el libro. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. El que no está escrito en ese libro y por el contrario fue un hechicero, un borracho, un inmundo, un adúltero, un inmoral, una persona que nunca se arrepintió, que no nació de nuevo, va a tener una segunda muerte y es la expulsión de todo lo malvado a un lago de fuego o a llamado en la Biblia el infierno. No nos gusta mucho mencionar eso, pero eso está en la Biblia, no podemos negarlo, el infierno es real. Así como hablamos del cielo, la Biblia también habla de un infierno. Y si tú no crees en eso, pues tienes que arriesgarte a experimentarlo allá. Ojalá que no sea tu caso. Hay un cielo y hay un infierno. El cielo es para los que nacieron de nuevo en Cristo, los que nacieron dos veces, solo morirán una vez. Los que nacieron una sola vez y nunca se encontraron con Cristo, nunca se arrepintieron, tendrán que experimentar la segunda muerte. Y note usted que en el mensaje a la iglesia de Esmirna, vamos a verlo de nuevo, el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es lo que le está prometiendo el Señor a la iglesia sufriente, a la iglesia perseguida, a esa iglesia pobre, a esa iglesia de Esmirna. Te voy a dar la corona de la vida y no sufrirás la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel, sé fiel. Ahora, ojo con lo que voy a terminar y es mirando una palabra muy importante que está en el versículo 11. Dice, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Casi siempre termina las cartas a estas iglesias con eso, con esa palabra, el que venciere. En la iglesia pasada, la iglesia de Éfeso, dijo, al que venciere, le daré a participar del árbol de la vida del paraíso de Dios. ¿Te acuerdas de eso? Al que venciere. Y hablamos de que ellos tenían que vencer algo. ¿Qué era lo que tenían que vencer? El desamor, la frialdad, el desamor, la falta del primer amor. Pero a esta iglesia de Esmirna le dice, ¿al que venciere qué? Obviamente está hablando al que venciere la persecución, al que venciere la prueba, al que venciere la tribulación, al que venciere el sufrimiento, yo le daré la corona de la vida, al que fuere fiel hasta la muerte, y al que venciere la persecución, la tribulación, no sufrirá de la muerte segunda. Así que hasta este punto hemos visto dos iglesias diferentes. Una iglesia que tiene que vencer el desamor y una iglesia que tiene que vencer la persecución y la tribulación, el sufrimiento. Ese es un mensaje para Éfeso, un mensaje para Esmirna, pero es un mensaje también para nosotros, iglesia. Nosotros también tenemos que vencer el desamor, la frialdad espiritual, la apatía hacia Dios. Tenemos que vencer esa falta de primer amor y tenemos que vencer la tribulación, la prueba, el sufrimiento, la persecución. Hay un mensaje para nosotros. Ese mensaje es para la iglesia. Es un mensaje para su pueblo. Es un mensaje para nosotros hoy. En tiempos de pandemia, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de muerte, en tiempos de angustia como los que estamos viviendo hoy, necesitamos este mensaje. Sé fiel, no temas, sé fiel hasta la muerte. Yo estoy vivo, estoy contigo. Conozco por lo que estás pasando. Sé fiel, te daré la corona de vida. Vence, 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 venzamos el coronavirus, venzamos
la aflicción, venzamos todo lo que está pasando, porque tendremos la corona de la vida y no tendremos afectación de la segunda muerte. ¿Cuántos dicen amén y amén? Gloria a Dios. Wow, qué tremendo este estudio, ¿verdad? Hay muchas cosas. Y si entráramos en cada detalle, pues nos tendríamos que extender demasiado. Pero espero que lo que se ha hablado en esta noche con respecto a la iglesia de Esmirna te haya quedado claro, que hayas podido entender. Espero haber podido ser un canal de bendición para tu vida. Y te animo a que hagamos una oración. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Señor, queremos ser una iglesia rica, una iglesia irreprensible, una iglesia irreprochable, una iglesia que tú no tengas que decir nada malo, que tú no tengas nada que reprochar, regañar, corregir, que tú digas, yo los veo ricos. No importa lo que digan los hombres, que se burlen, que nos critiquen, que blasfemen. Señor, nos importa tu concepto y queremos ser una iglesia irreprochable, una iglesia rica. Te damos gracias por recordarnos hoy que tenemos un Cristo vivo, que se levantó de los muertos, que ha resucitado, que vive por los siglos, que no tenemos un Dios muerto, un Cristo muerto, que tenemos que cargar como lo hace la gente hoy en día, cargando palos en procesiones. Porque el Cristo que nosotros tenemos está vivo, no hay que cargarlo. Él está vivo, Él es real, Él vive. Él dice, estuve muerto pero vivo. Gracias por hacernos entender de que tú conoces todo lo que estamos pasando, que tú no eres ajeno al dolor, a la tribulación, a la angustia, al sufrimiento, que tú conoces por lo que estamos pasando y tú nos dices, no temas. Vienen tiempos difíciles, están viviendo tiempos difíciles, pero no teman. Y hoy tú nos dices, sé fiel hasta la muerte. Ayúdanos a permanecer fieles, a no renunciar, a no quejarnos, a no murmurar, a no dudar, a no volver atrás, sino a permanecer, a ser fieles hasta la muerte. Te damos gracias por la promesa de la corona de la vida y te damos gracias porque hemos nacido de nuevo y no tendremos que tener una segunda muerte. Algún día moriremos, este cuerpo dejará su aliento, será reunido al polvo, pero nosotros pasaremos a la vida eterna en Cristo Jesús. Oro, Señor, por aquellas personas que están pasando por pruebas, por tribulaciones, por dificultades, para que le fortalezcas, le levantes, les animes, les ayudes. Y, Señor, que todo lo que tú nos estás hablando permanezca en nuestras vidas, que seamos más que vencedores, que podamos vencer el desamor, que podamos vencer la persecución, que podamos vencer la tribulación y que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.